Hay una preocupación, seguramente ya del hincha por esta racha negativa, profes. ¿A qué se debe esto? ¿Los jugadores entienden un poco lo que se entrena en la semana? Te quería decir que esta fue la mejor semana que trabajamos y lo que hicimos. Por eso nosotros estábamos muy confiados en el equipo porque que responda, ya sea en lo táctico y en todo el trabajo que habíamos hecho. Veníamos muy confiados para este partido. Sí que nos da preocupación por el resultado y la forma, el desorden, en no tener precisión, en la dinámica. En la dinámica hicieron un esfuerzo, pero no la calidad de mitad de cancha para adelante como nosotros esperábamos. Por supuesto que es preocupante lo que está pasando, por eso lo hablaremos con él, hablaremos con los jugadores, porque este es un equipo grande, donde el tipo de actitud, de forma, de prestigio, hay mucho prestigio en juego. Necesitamos primero mantener la tranquilidad y la preocupación que existe. Y cuando pasan estas cosas, no es un equipo que tiene que jugar de esta manera. Y principalmente en estos últimos 2 partidos, 7 goles, es preocupante. Por eso analizaremos bien, después decidiremos bien cómo seguir, cómo hacer para que este equipo pueda responder de la mejor manera, porque a mí personalmente no me gustó cómo jugamos hoy. Buenas tardes, Ramón y Emiliano Díaz, Ariel Isprán para Radio Yenotip, Rock and Pop. De su óptica, ¿a qué juega el Olimpia? ¿Cómo? ¿A qué juega el Olimpia? ¿Cuál es el sistema táctico? Si es ¿qué es lo que ofrece Olimpia? ¿Y cuál es la idea que tienen o cómo quiere que Olimpia juegue? Y la idea es siempre lo que nosotros pregonamos es, sobre todo, juego asociado y tener varias oportunidades. Lo pudimos lograr por ahí en el primer partido, de proponer en campo ofensivo y tratar de tener muchas chances de gol. Y hoy lo que no estamos consiguiendo es eso. La idea es siempre estar en mitad de cancha para adelante, por ahí un 4-3-3, por ahí un 4-4-1-1. Hoy no teníamos las piezas para el 4-4-1-1, no lo teníamos, el 4-4-2 sería. Thiago no nos devolvieron de la selección, Seba, por ahí el Uru todavía le falta un poco más de rodaje, de Fausti estoy hablando, pero la idea siempre es estar en cancha ofensiva y poder crear opciones de goles, pero bueno, no nos está saliendo. Y ahora nada, a replantearse todo de vuelta, porque lo que pasó en estos 2 partidos, sabemos que sentimos mucho el golpe del clásico, que pensábamos que no lo íbamos a sentir, porque fue una gran semana. Pero bueno, hoy lo único que se le puede pedir es disculpa al hincha y la verdad lo que sentimos nosotros, más que nada es vergüenza, porque no estamos acostumbrados a estas cosas y intentaremos darlo vuelta. Profesor. Sí, discúlpame, una de las preocupaciones, creo que lo que estamos sintiendo nosotros desde afuera, es de mitad de cancha para adelante en las resoluciones. Eso, un equipo de este nivel y de esta categoría de Olimpia tiene que generar fútbol, situaciones. Estamos preocupados con los de adelante porque hacen pocas definiciones, poca llegada, y entonces eso hace que el equipo ataque, y no podemos esperar siempre a una pelota parada, a un córner. No, tenemos que generar fútbol para que el equipo pueda tener resoluciones, y eso no lo estamos teniendo. Y eso es algo preocupante y que seguramente lo analizaremos y lo veremos más adelante. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Emiliano, para ABC Cardinal. Teniendo estas situaciones de lo que acaba de hablar usted, Ramón, esta dupla, ¿siente ganas de continuar? ¿Cree que el grupo puede responder para levantar el nivel en el campeonato? Ahora analizar todo no pasa por la dupla, no creo que analizaremos bien, hablaremos la semana ahí y hoy estamos muy calientes, la verdad que muy desilusionados más que nada.
pero no pasa por la fuerza nuestra. Nosotros estamos acostumbrados, ya hemos recibido golpes más duros que esto y no hemos repuesto, pero bueno, ahí en la semana hablaremos un poco más tranquilo con el cuerpo técnico. Buenas tardes, Aurora Ponte para Universo 970, estamos en vivo. ¿Sienten que la idea que ustedes quieren plasmar está llegando al plantel? ¿Sienten que los futbolistas están recibiendo esa idea que ustedes plantean y que no se puede plasmar en campo de juego? ¿O sienten que falta más trabajo para que puedan interpretar esa idea? Es una lástima que ustedes no puedan ver cómo trabajamos durante la semana, lo que hacemos, el trabajo que estábamos haciendo con este grupo, a pesar que es un grupo joven. Es un grupo donde se hicieron, me parece que 12 o 13 incorporaciones este año, y eso no resulta tan fácil. Miremos también de raíces las cosas que pasan y que pasaron, que para hacer un trabajo y que se lleve a cabo a que el equipo juegue como vos querés, se necesita tiempo y trabajo y paciencia, por supuesto. Cuando hoy un campeonato en juego, venís de perder con el Clásico, que para mí disputaron un muy buen primer tiempo, y hoy, nada, completamente diferente a otro equipo, a otras situaciones, pero hay que estar tranquilo, hay que pensar bien en lo que es, hay que pensar en Olimpia, hay que pensar en el club, hay que pensar bien cómo encaminar todo lo que viene para que pueda todo esto cambiar y rápidamente, porque si no van a tener dificultad los entrenadores, los jugadores, los dirigentes, los hinchas, y creo que nadie quiere vivir esta situación, al contrario, trabajamos todo para que el equipo funcione y juegue mucho mejor de lo que hace. Buenas tardes para todos, Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Primero les quiero preguntar sobre el armado del equipo hoy, ¿por qué no arrancaron, por ejemplo, Lucas Morales, Richard Ortiz, por qué prefirieron otras opciones? Y lo segundo, recién usted, Ramón, hablaba de la cantidad de incorporaciones que tuvo el plantel, lógicamente, antes de que ustedes lleguen. Ahí hablamos de buena cantidad, pero les pregunto si realmente sienten que tienen la calidad como para que este equipo compita por el título en este torneo. No, eso se va a ir evaluando a medida que vayan pasando y vayan demostrando tanto los jugadores como el entrenador y los hinchas y el club, todo el mundo, cómo realmente el equipo juega y las características que tiene. Nosotros intentamos jugar un 4-3-3 para tener un manejo, que por momento lo hacemos, pero sí tenemos que... a mí me gustaría pretender que el equipo genere un poco más en la parte ofensiva para poder resolver. Como te dije, no se puede solamente esperar en una pelota parada, no. Necesitamos más de otra forma para que podamos obtener un resultado. ¿Y sobre Morales y Richard? ¿Por qué no arrancaron? No, fueron decisiones. Fueron decisiones por ahí también. Luca venía también de un desgaste muy grande, no tuvo muy poco descanso, se nos notaba un poco cansado en el sentido, en el mano a mano. Pero bueno, hoy en general, hoy hablar de uno puntual, creo que todos tenemos que poner la cara, fuimos un desastre todos y lo único que tenemos que hacer es pedir disculpas de esta vergüenza, porque la verdad que fue todo a nivel de parte de cuerpo técnico, jugadores, que somos los únicos responsables de todo esto. Hablar de alguien puntual porque ninguno estuvo a la altura, tanto nosotros ni como la parte del grupo. No pedir disculpas y poner la cara. Hablar de alguien puntual me parece que no fue creo que en lo colectivo no funcionamos hoy. Buenas tardes, Denis Barrios para Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Primeramente, profesor Ramón Díaz, con respecto al equipo, usted mencionaba la parte de arriba, sin embargo, en 2 partidos la defensa y con el arquero han sufrido varios goles, 7 con el Clásico y ahora con Guaraní. Y también la otra pregunta para Emiliano sobre el compromiso con el equipo, porque la gente estaba cuestionando mucho las publicaciones que hizo con respecto de Corinthians justo después de perder nada más y nada menos que el Superclásico. Gracias. Mi compromiso es 100% con el club. Lo que pasa es que ustedes nunca cuestionaban cuando yo publicaba en otros clubes y tocaba perder y jugaba la albirroja y ponía exactamente lo mismo. Lo que pasa es que soy una persona muy agradecida por donde paso y siempre tengo la posibilidad de volver. Lo que pasa es que, claro, perdimos un Clásico, pero mi compromiso, soy un profesional que hace 12 años me ha ido bien en todos lados. Mi compromiso es 100% con el club. Lo que pasa es que tener un cariño por otro club no significa que vos estés con la cabeza en otro lado, más allá. Pero bueno, entiendo el juego, entiendo las críticas, pero no
que duden de un compromiso de un profesional que da la vida. Si veis cada día, estamos 8 horas dentro del predio, cómo trabajamos. Mi compromiso, los jugadores lo saben, el presidente lo sabe y sobre todo mi familia lo sabe. Que por donde paso lo he hecho con la albirroja también y es así. Los que me siguen hace años saben que soy así, pero dudar del compromiso me parece muy, muy fuerte. Pero sabemos cómo son las reglas, que a veces cuando las cosas no salen buscan cosas puntuales, pero mi compromiso hacia Olimpia es 100%. Yo elegí venir acá. A mí nadie me obligó. Y teníamos ofertas 10 veces económicamente mejores que esta. Nosotros elegimos acá, vinimos por el compromiso, vinimos por el cariño que le tenemos al país. Así a mí que duden de mi compromiso, la verdad que me es indiferente porque yo estoy donde quiero estar. Elegí acá y la verdad que estoy muy frustrado y siento mucha vergüenza, mucha impotencia de no poder darle lo que realmente un equipo tan grande necesita. Entonces a mí la verdad que el cuestionamiento la verdad que me es indiferente porque yo sé muy bien de la elección que yo hice acá, por qué vinimos acá, para dejar nuestro nombre marcado realmente una vez por todas en el fútbol paraguayo, que hasta ahora no lo pudimos hacer. Entonces mi compromiso está en 100%. La gente de Olimpia tiene que saber que acá hasta el último día que estemos, sea un día más, sean 10 años, vamos a dar la vida. De esta manera, el tema de la defensa. ¿Cómo? El tema de la defensa que le había consultado. Sí, cuando pasan estos tipos de resultados, por supuesto que tenés que primero evaluar bien todo lo que pasa, tratar de cambiar principalmente esa forma de jugar, de actitud que tenés que tener para que no te ocurra lo que pasó hoy. Hoy me parece que fueron muy fáciles los goles que nos hicieron y seguramente eso hay que cambiarlo porque el campeonato es duro, es difícil, están todos compitiendo y seguramente tenemos que cambiar para revertir esta situación. Solo se revierte con trabajo, con dedicación, siendo muy humilde. Tenemos que ser muy humildes porque cuando te pasan estas cosas, la gente que espera de nosotros y de los jugadores, que tenga una reacción, una actitud, que sea diferente, que te juegue la vida, que es la única forma de poder conseguir logro y salir de esta situación. Así que es la única forma que conozco. Y esperemos lo podamos hacer. Gracias.